Buenos días, mi nombre es Mixdalia Melgar Miranda. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En esta ocasión les vamos a exponer sobre el tema los aprendizajes globales para el siglo XXI, nuevos desafíos para la educación de las personas jóvenes y adultos en América Latina. En la actualidad estamos en el siglo XXI. Y cada país cuenta con un ministro de educación y sus acompañantes, que estos se encargan de hacer como un plan para que la educación sea mejor cada año. Ellos verifican las desventajas, errores que se están cometiendo, qué nuevas estrategias se pueden crear para lo que es la educación. Hay dos fundamentos importantes en lo que es el cambio educativo. Está el primero, que es crecimiento de la cobertura educativa. Esto significa un logro que se ha obtenido mediante la educación. Muchos estudiantes, con la ayuda de sus padres, han logrado obtener su título en un nivel superior, en universidades, han obtenido su diplomado, su maestría, su doctorado. Entonces, esto es un logro. También ha disminuido lo que es el índice de un nivel de analfabetismo. Y está también el otro fundamento, que es baja calidad en los procesos y sus resultados. Esto podríamos verlo como una desventaja. Ocurre cuando muchos jóvenes o niños no van a la escuela o les toca repetir un año escolar, y esto no es culpa del docente, sino que influyen varios factores, como por ejemplo podría ser que la familia es de escasos recursos económicos y no tienen suficiente dinero para comprarle lo necesario, a veces porque no asisten diariamente a sus clases o porque los centros educativos no cuentan con material adecuado de enseñanza, como por ejemplo libros de lectura, una biblioteca, un área de computación. También algunos errores que cometen los maestros por falta, ¿verdad?, de no imparten sus clases, pero esto no se da a diario, sino que entonces en esto se pretende mejorar para poder lograr una educación de calidad. Y los maestros establecen lo que es una relación afectiva entre alumno y docente para que pueda haber confianza y enseñar lo que es que los alumnos logren una autoestima medio, ni tan bajo ni tan alto, así como enseñarles a leer y a escribir, a desempeñarse en muchas áreas, como es enseñar computación, que es necesario en la actualidad. Todo esto ayuda para que los jóvenes, cuando ya son profesionales, puedan desempeñarse de forma efectiva en un empleo. Solamente, y a continuación mis compañeros le darán seguimiento a lo que es este importante tema, y muchas gracias por su atención. Bueno, tengan muy buenas tardes, compañeros y licenciados que están viendo este video. Bueno, yo les hablaré un poco sobre lo del contenido, la educación en el mundo, la educación pública. Comenzaremos con la primera interrogante, que sería: ¿qué es la equidad en la educación? Bueno, la equidad es como la distribución de los recursos. Este es un factor muy importante para que influye en la en la educación de los niños, de los jóvenes, porque si distribuimos los recursos con equidad ayudaríamos a reducir la pobreza, porque en muchos países, como en el caso de Honduras, muchas familias no tienen
las riquezas económicas para dar sostén, para poner a estudiar a sus hijos, y con equidad lograría que se distribuyan los recursos, y porque recordemos, cuando estudiamos transformamos al mundo. Bueno, con la segunda interrogante tendría la privatización, nos vería la privatización de la educación pública. Desde mucho tiempo esto ha sido uno de los mayores problemas para los países, porque en muchas situaciones dicen que no hay presupuesto, y podemos comparar una escuela pública con una privada. Mira, observaremos que en los privados, como es financiado por otros dueños, la educación es muy buena, tienen muchos recursos, y por otro lado podemos observar en lo público que no tendremos recursos, no hay recursos, no hay apoyo por parte del gobierno, porque prácticamente al no haber interés por los gobiernos en educación, porque la educación no les genera ingresos, los gobiernos no se interesan tanto no puedo decir de todos los países, sino entre algunos países que no les interesa que la gente se eduque, porque piensan que no genera ingresos, y no les conviene que la gente pueda ser inteligente para no dejarse engañar. La tercera interrogante que tendría en el caso de los docentes, de los profesores, en nuestro país podemos observar que los docentes constan de un sueldo muy inferior para poder satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, si a un profesor le pagan 15.000 empiras, de esos 15.000 empiras tiene que distribuirlos para dar mantenimiento, para comprar muchas cosas, porque el Estado no le genera, al no haber interés, el Estado no da recursos para que ellos puedan impartir bien sus clases. Como por ejemplo nuestro país se ha visto envuelto en muchas dificultades por esto de los salarios de los profesores, que les querían quitar la jubilación, porque simplemente al Estado no le interesa la educación, porque no genera ingresos. Ellos han ido sufriendo mucho por quitarles sus derechos. Bueno, esto ha sido todo. Gracias. Buen día, mi nombre es Roxana Carolina Rodríguez y en este momento le voy a dar seguimiento a lo que es el tema la educación de las personas jóvenes y adultas en los actuales procesos de cambio educativo. Es necesario reconocer que es notoriamente débil la presencia y consideración de la educación de las personas jóvenes y adultas. Las principales políticas de transformación educativa. Algunas de las razones de esta situación están relacionadas con la historia de los propios sistemas educativos. Otras están vinculadas a las concepciones e interpretaciones de cambio educacional que tienen sus decisores. Al respecto, corresponde revisar algunas de las principales características de la educación de las personas jóvenes y adultas en la actualidad. Como número 1 tenemos los efectos de la mayor cobertura y alfabetización. La sostenida expansión de la cobertura del sistema escolar durante las últimas 4 décadas ha tenido como uno de los principales efectos en la reducción de los índices de analfabetismo absoluto. Las previsiones censales para inicios del próximo siglo estiman que América Latina reducirá su tasa de analfabetos a un 11.1% de la población de 15 años y más, prevista en 39.3 millones de personas. Como otra de las características, tenemos la influencia de las concepciones economicistas de los decisores de cambio. La tendencia a tratar la educación como empresa pública deficitaria determina
que piense que la eficiencia y el mejoramiento solo puede darse en las modalidades educativas, donde existan condiciones de rentabilidad financiera. Los decisores suelen preguntarse, ¿por qué invertir en educación para todos si no todos van a ingresar al mercado? ¿Para qué si no todos son capaces o están en las condiciones de ser competentes o competitivos? ¿Para qué si no todos van a ingresar a la universidad? Esta opción determina distorsiones en las políticas de equidad. La educación de las personas jóvenes y adultas empobrecidas no es precisamente atrayente en dichos enfoques. En dicha concepción, no se asume que el desafío más grande, con todos los posibles costos que ello lleva o significa, es que en materia de crecimiento y desarrollo, todos los habitantes de un país deben tener acceso a oportunidades de crecimiento personal, siendo la educación una de las herramientas principales para ello. Otra de las características es la falsa disyuntiva, invertir en los niños y niñas o en las personas jóvenes y adultas. El injustificado olvido de los jóvenes y adultos como sujetos educativos merecedores de estrategias y recursos específicos subyace bajo la premisa que el haber escasez de recursos es más importante invertirlos en los niños y niñas, que son el futuro, que en personas jóvenes y adultas analfabetas con baja escolaridad. Esta falsa dicotomía hace olvidar con frecuencia que los niños y niñas y las personas adultas son parte y actores de un mismo proceso. Estas sí han sido algunas de las características. Espero me hayan comprendido. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Juana María Bejarano Gómez y yo les voy a seguir hablando un poco acerca del tema. Yo les voy a hablar acerca de las opciones estratégicas de la educación de personas jóvenes y adultas. Las proyecciones hacia el próximo milenio invitan a plantear aspectos centrales que constituyen demandas del presente y que percuten en el modo de concebir y de organizar la educación de personas jóvenes y adultos del mañana. Una es que la educación de personas jóvenes y adultas sea como parte de los esfuerzos por una mayor equidad en el mundo, centrando su acción en la enseñanza y el aprendizaje, mejorando la calidad de sus procesos educativos y sus resultados. Para avanzar hacia una mayor calidad en la educación de personas jóvenes y adultas, se debería considerar que hoy el aprendizaje no está confinado al aula escolar y se da más bien en múltiples ambientes que influyen el trabajo y el uso de múltiples medios, la recreación y la propia vida familiar. Los programas presenciales y en las disciplinas deben de ser sustituidos por otros, donde primen estrategias y requerimientos de los estudiantes y el uso crítico y creativo de nuevas tecnologías. La educación de personas jóvenes y adultas debe formar parte activa de los actuales procesos de cambio educacional y sus responsables deben de participar en los debates que afectan otros campos de la educación, asociarse y apoyar a otras modalidades educativas como la educación preescolar o inicial, y asumir la educación de madres y padres y su vinculación con la escuela como una de sus tareas centrales. Otra sería una educación de personas jóvenes y adultas que priorice sus vínculos con la transformación productiva y el trabajo. La transformación productiva vigente en la región demanda actualizar, aumentar y mejorar las competencias que otorga la educación y la capacitación, así como definir sus vinculaciones. Un elemento decisivo de la relación de la educación de personas jóvenes y adultos con los problemas y las demandas de la transformación económica es el trabajo, como una necesidad directa de quienes son sus participantes. Todo esfuerzo por aproximarse a las nuevas demandas de inserción productiva será garantía de que los participantes permanezcan en los programas que se implementan.
La educación para el trabajo considera componentes específicos de educación para jóvenes y adultos y de formación profesional básica y de modo de facilitar el acceso al trabajo productivo, constituyendo por tanto una respuesta integral para quienes han estado al margen de la oferta educativa habitual. Otro sería una educación de personas, jóvenes y adultos como parte de las estrategias de superación del círculo vicioso de la pobreza y de las políticas de población y de conservación del medio ambiente. La pobreza creciente y la urgencia de políticas distributivas demandan que la educación de personas jóvenes y adultas oriente sus programas a romper la transmisión de la pobreza, para ser eficaces en la lucha contra la pobreza. Dichos programas deben formar parte de las políticas sociales e incluir elementos estratégicos como la educación rural, campesina e indígena, la alfabetización y la capacitación de las madres de sectores pobres. La mayoría de estos elementos estratégicos constituyen además herramientas para enfrentar el analfabetismo funcional colectivo. Las actuales proyecciones de los indicadores de esperanza de vida señalan que en muchos países de la región se elevará considerablemente la cantidad de personas pertenecientes a la denominada tercera edad. La idea de la educación permanente y los problemas culturales, sociológicos y económicos que afectan hoy y afectarán bastante el mañana. Otro sería una educación de personas, jóvenes y adultos con contenido y prácticas orientadas a los valores y al ejercicio de una ciudadanía moderna. La ciudadanía democrática impone a los sistemas educacionales el desafío de transmitir en forma eficiente y equitativa el dominio de los códigos necesarios para la participación ciudadana y el desempeño productivo. En sociedades como Latinoamérica, que han sufrido periodos de desintegración social, de predominio de lógicas de guerra y de exclusión social, la opción por esta ciudadanía pasa también por reconstituir comunidades nacionales, focalizando la atención en necesidades culturales y éticas que trasciendan los requerimientos de la producción y el trabajo. Esta realidad demanda estratégicas sociales, educativas, de información sobre servicios a los cuales acudir, de fortalecimiento de las organizaciones sociales y de prácticas socioeducativas que estimulen el desarrollo local de los movimientos propios y de la sociedad civil. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Miguel Reyes, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En esta ocasión es grato para mí poderles hablar de la agenda abierta para el desarrollo de la educación de personas jóvenes y adultas en las transformaciones educativas actuales. Son suficientes los elementos en el contradictorio panorama regional donde sobresalen los esfuerzos por transformar la educación de nuestros países, una transformación productiva, de equidad social y de democratización política. Sin ánimo de tratar de responder una serie de preguntas que nos podemos hacer, se sugieren 4 elementos centrales que pueden asumir la agenda de la educación de personas jóvenes y adultas. Una es la participación de la creación de un ambiente favorable al cambio educativo. Dado que la repitencia y la deserción son principales expresiones del fracaso escolar, es preciso valorar el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje y principalmente en el que se crea la familia. Es necesario iniciar una vigorosa acción para transformar las condiciones que conllevan al fracaso escolar. La número 2. La educación de padres y madres como factor fundamental. El nivel educativo de los padres aparece como el factor determinante en la educación y salud de los hijos. La transformación familiar es factible si primero se convence a los padres de la importancia de la misma. La número 3. La incorporación de los docentes como actores y propósitos de la educación de personas jóvenes y adultas. La situación personal y profesional de los docentes debe ser objeto de estudio
en la educación temas como bajos salarios, malas condiciones de trabajo, escasa valoración social. No pueden ser indiferentes en la educación. Y la número 4, la participación de actores en el proceso de descentralización educativa. La descentralización educativa debe ser con democratización social. Por la naturaleza de las instituciones educativas, la educación en la modalidad debe ser con mayor potencial en establecer lazos de amistad con las diferentes sociedades, una sociedad civil, sociedades eclesiásticas, sindicales, entre otras. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros y licenciados. Mi nombre es Bessie Xiomara Hernández. Les voy a hablar un poco sobre la educación para jóvenes y adultos. Todos sabemos que la educación es un derecho que todos debemos tener, pero también sabemos que muy pocas personas gozan de este derecho, muy pocas personas gozamos de este derecho. Sabemos que hay personas que nunca han tenido la oportunidad, que no tuvieron la oportunidad de ir a un aula de clase, y esto pasa más en las personas adultas. Hay personas que tal vez por lo económico no tuvieron la oportunidad de recibir educación, o tal vez nunca les hablaron de lo importante que es la educación para ellos. Entonces nosotros como jóvenes debemos de inculcar nuestros conocimientos con ellos. Por ejemplo, enseñarles a leer, a leer y a escribir. Sabemos que hay personas que nunca han leído artículos que les hable sobre los derechos que tienen, porque tal vez ellos no pueden leer. Y también así sabemos que hay jóvenes que no tienen educación, jóvenes que tal vez andan perdidos en malas cosas. Por ejemplo, jóvenes drogadictos, jóvenes que nunca han tenido educación y nunca les han hablado lo importante que es la educación para ellos. Nosotros como jóvenes debemos de motivar a las personas para que estudien. Debemos motivar a muchos padres, porque sabemos que hoy en día hay padres que tal vez no les gusta mandarlos a las escuelas. Nosotros como jóvenes deberíamos de motivar y concientizar a los padres de esos niños para que puedan ellos ingresar a una aula de clases, enseñarles la importancia que es la educación para ellos, enseñarles los derechos que tienen como persona, para que ellos puedan aprenderles sus derechos y puedan ponerlos en práctica. Y así nosotros reduciríamos el porcentaje de personas analfabéticas que tenemos en nuestro país.